y marchemos en el ejército de Jesucristo. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, desde Cristo ya vive en mi corazón. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa Camino con Jesús de todos los miércoles a las 8 de la noche. Y pues les pedimos una, ahora sí que humilde disculpa porque pues no habíamos podido transmitir nuestra programación por toda una serie de actividades que teníamos, pero bueno, esperemos primeramente Dios que ya podamos estar de manera más frecuente con ustedes y seguir con esta programación para todos ustedes. Traemos aquí, pues traigo unas hermosas historias. Quiero nada más, si me permiten un momentito, mientras escuchamos estas hermosas alabanzas de los niños para Dios, pues poder compartir en algunos programas, sobre todo en algunas páginas, nuestra programación. Y pues ahí le encargo a los hermanos en Cristo y amigos que nos están viendo, pues que nos ayuden a compartir también esta programación. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida. Rapidito la comparto. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Sonríe que Jesús te ama. Bien, pues vamos a Jesús te quiere. hermosas que están las canciones de los niños, preciosas, que le ofrecen a Dios. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan que teníamos por ahí teníamos unas lecturas que ya habíamos estado compartiendo con ustedes y ahorita vamos a recordarlas. Sobre todo para que busquen en su Biblia, si tienen por ahí lista ya su Biblia, vamos viendo. Vamos a ver. Estamos con lo que eran las historias de David, que vamos a poder encontrar en Primera de Samuel 16:14 y en Segunda de Samuel del capítulo 1 hasta el 27. Y bueno, este es nuestro libro. No se va a poder ver muy bien porque manejamos aquí una plataforma y se ve medio azul. Pero bueno, este es el libro que estamos manejando. Vamos entonces a iniciar, esperando que les gusten nuestras lecturas de hoy. Y bueno, empezamos con nuestra primera lectura, que es... permítanme tantito, ya se me movió aquí. Aquí estamos. El rescate. No confiando en las intenciones de Saúl, esta vez David buscó refugio entre los filisteos. Pidió al rey Aquís de Gat que les permitiera a él y a sus hombres y familias vivir en la ciudad de Sigar. Se sintieron todos muy agradecidos por tener un lugar seguro donde vivir y construyeron allí sus casas. Construyeron enormemente al desarrollo de la zona. Pero pronto comenzó una guerra entre los filisteos y los israelitas. El rey Aquís inmediatamente le dijo a David: debes saber que tú y tus hombres tienen que luchar en mi ejército. A los jefes militares filisteos que lo habían oído no les había gustado nada eso, porque temían que, por ser también israelitas, en medio de la batalla se volvieran contra ellos.
Así, el rey pidió a David que regresara a Siclag. Cuando volvieron, encontraron que la ciudad había sido arrasada por los amalecitas, quienes se habían llevado a sus mujeres y niños y a todas sus pertenencias. Fue horrible. Los hombres lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas para seguir llorando. David estaba angustiado porque algunos de sus hombres lo culpaban a él. Entonces decidió preguntarle a Dios: Señor, ¿debo perseguir a estos salteadores? ¿Los encontraré? Y la respuesta de Dios fue: persíguelos, porque los alcanzarás y liberarás a los prisioneros. Y allá fueron. Pero llegando en un momento, 200 hombres se sintieron sin fuerzas para continuar y se quedaron con la carga junto a un torrente. Los demás continuaron. Por el camino encontraron a un egipcio esclavo de una amalecita que estaba enfermo y por eso lo habían abandonado allí. Ellos lo curaron, le dieron de comer y les contó cómo habían asaltado la ciudad de Sicar, revelándoles dónde se encontraban los enemigos y con todo lo que habían llevado. Aquella misma tarde llegaron al lugar. Allí estaban los amalecitas celebrando su victoria con una gran fiesta, bebiendo y bailando. Junto a los soldados borrachos vieron a sus mujeres, hijos y rebaños. Fue fácil liberarlos y recuperar todo, como Dios lo había prometido. A esta alegría le siguió una discusión, porque algunos de los soldados de David no querían repartir el botín con los que se habían quedado junto al torrente. Les parecía que ellos debían contentarse con recibir únicamente a sus mujeres y sus hijos. David se opuso con firmeza. No hagan eso, amigos míos. El Señor nos ha dado todo esto. Él nos ha conservado la vida. La parte de lo que nos han compartido será igual a la que nos quedaron guardando nuestras cosas. Y entonces así se hizo. Se compartió todo lo que se había guardado por partes iguales. Tiempo después de que Saúl hubiera desistido de perseguir a David, los filisteos volvieron a invadir las tierras de los israelitas. Como venían con un gran ejército, Saúl se asustó mucho. Necesitaba sabios con consejos, pero no sabía a quién recurrir. Antes recurría a Samuel, pero había muerto. Podía ir al sumo sacerdote, pero él mismo lo había mandado matar. Se sentía completamente solo y frágil como nunca. El mismo Dios a quien le había acudido no le respondió por causa de su constante desobediencia. Entonces, desesperado, tomó la peor decisión: consultar a una adivina. Por aquel entonces a las mujeres que decían hablar con los muertos se les llamaba pitonisas. Y por causa de su falsedad, Dios había ordenado que fueran expulsadas de Israel. El mismo Saúl había decidido acabar con esas prácticas, pero había descubierto a una en Endor. Y disfrazado con ropas comunes, Saúl fue a visitarla acompañado de 2 hombres. A petición de Saúl, ella llamó al espíritu del profeta Samuel. Claro que no era Samuel, sino que Saúl creyó que lo era y dijo: estoy muy preocupado porque los filisteos me han declarado la guerra. Y Dios se ha alejado de mí y no me responde. Por eso te he llamado para saber qué debo hacer. Saúl esperaba consejos y palabras de ánimo, pero la voz solo le dio malas noticias. Le dijo que sufriría una gran derrota en la batalla y que tanto él como sus hijos morirían en ella. Saúl salió de allí completamente hundido, no solo porque había obtenido ayuda, sino que porque había perdido el ánimo para enfrentar la batalla.
sin esperanza y sin Dios, solo le restaba guardar el fin. Cuando salió al frente de su ejército para combatir a los filisteos, sucedió lo peor. Desanimado, Saúl esperó la derrota y llegó. Sus hijos fueron perseguidos y asesinados. Después, los enemigos de Saúl lo cercaron. Cuando él se dio cuenta de que no tenía escapatoria, pidió a su escudero que le quitara la vida. Ante la negativa de éste a matarlo, él mismo se lanzó sobre su propia espada. Lo mismo hizo su escudero. 2 días después de que David hubiera regresado a Siclag, llegó allí un mensajero a Amalecita. Traía noticias que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Cuando David lo vio, enseguida se dio cuenta por su aspecto, por sus vestiduras rasgadas y tierra sobre la cabeza, de que había sucedido algo grave. ¿Qué sucede? ¿De dónde vienes? Deprisa, cuéntamelo todo, te lo pido. Saúl y su hijo Jonatán han muerto, dijo. Después les contó que se encontraba por casualidad en el monte Gilboa cuando vio a Saúl huir de los filisteos. Dándose cuenta de que los carros y los soldados del ejército enemigo pronto lo alcanzarían, Saúl lo llamó y le pidió que lo acabara de matar. Hice lo que él me pidió, continuó el amalecita, y vengo a traerte su corona y su brazalete de oro, mi señor. Todos se dieron la vuelta para ver aquellos objetos tan hermosos. El mensajero pensaba que David lo recompensaría por su acto, pero estaba muy equivocado, pues fue un día muy triste para todos. David y sus amigos lloraron y no comieron toda aquella noche, lamentando las muertes de Saúl y Jonatán, así como las de los muchos israelitas caídos durante la batalla. El hombre no había recibido nada. Entonces, ¿no era una buena noticia la muerte del príncipe enemigo de David? No, no lo era, porque para David asesinar al rey era un crimen terrible. Entonces David le dijo: ¿cómo te atreviste a levantar tu mano para matar al rey que el Señor eligió? Tú eres responsable de tu propia muerte. David, triste por este acontecimiento y recordando con nostalgia a su gran amigo Jonatán, compuso una hermosa poesía y también un lamento. Perecido la gloria de Israel sobre tus montañas, cómo han caído los valientes. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni cesen tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El arco de Jonatán nunca volvió, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Cómo han caído los valientes. Y hasta aquí vamos a terminar nuestra historia. Hemos finalizado nuestro segundo tomo. Recuerden que son 6 tomos que vamos a estar compartiendo y pues que uno por uno de los libros, y pues hemos terminado con el segundo tomo. El próximo miércoles, primero Dios, iniciaremos con el tercer tomo. Y pues recuerden que tenemos nuestras lecturas que ya hemos terminado, son las historias de Samuel y de Saúl. Y también tenemos las historias también de David, de la primera de Samuel y en la segunda de Samuel también. El capítulo 16 al versículo 14, y también en la segunda de Samuel, en el libro segunda de Samuel, del primer capítulo hasta el 27.
Ahí en nuestra Biblia vamos a poder encontrar estas historias. Bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, mis peques, les pido que oremos todos los días, que pidamos a Dios hagamos nuestras plegarias, que pidamos a Dios por nuestras necesidades, sobre todo que seamos agradecidos. Recuerden, hay que orar, hay que pedirle a Dios protección, que nos cubra, que nos proteja de toda la maldad, de todas las cosas malas que están pasando en este mundo, pues para que ustedes como niños crezcan siempre protegidos bajo el manto y el escudo de nuestro Señor Jesús, para que ustedes sean personas, tanto hombres y mujeres de bien. Les deseo que pasen muy buena noche, cuídense mucho, disfruten de la familia, de sus hermosas vacaciones y los espero el próximo miércoles. Dios los bendiga a todos.